Dios les bendiga. Continuando con nuestro estudio del libro de Daniel, vamos al capítulo número 6. Este precioso capítulo tiene como tema Daniel en el foso de los leones. Lo que nos espera, ¿ah? Vamos a iniciar en los versículos del 1 al 3. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. En esta primera parte encontramos la apertura del reinado medo-persa, bajo el gobierno de Darío. La conquista de Babilonia fue el producto de la unión de esos dos pueblos, del medo y del persa. Y en este caso, Ciro era el rey persa y el principal y más grande porque tenía más poder, más autoridad que Darío el Medo, quien obviamente también fue un guerrero y también tuvo parte en esta conquista. Darío cogobernó con el persa Ciro, quedándose sobre rey en Babilonia. En el nuevo gobierno de Babilonia, donde estaba Daniel, le pareció bien a Darío, dice el versículo 1, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen sobre todo su reino, y entre estos a 3 gobernadores que estuvieran sobre ellos y le rindieran cuentas al rey. ¿Para qué? Para que no fuera perjudicado. Y este era el trabajo de esos 3 gobernadores, y allí estaba Daniel, y él sobresalía. Y el rey dice aquí, el versículo 3, el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Daniel para este tiempo era tal vez un anciano ya de 80 años aproximadamente. Y sin embargo, Darío reconoce esa sabiduría de Dios encima de Daniel, depositada en este hombre que tenía mucha fe. En las crónicas que existían en Babilonia estaba escrito acerca de este gran hombre de Dios, de este testimonio de este hombre fiel al Señor. Y cuando Darío las lee, pues se da cuenta que Daniel iba a ser una pieza importante en su reino. Los 120 sátrapas estaban ocupados en esos negocios raros, porque tenían una serie de oportunidades para hacer de las suyas, pero Daniel les era un problema. Y por eso Darío estaba pensando ponerlo por encima de los gobernadores y a través de ellos sobre todos los sátrapas para no ser perjudicado. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y les dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Mire, no podían encontrar en Daniel ningún vicio, dice la escritura, ningún error en su trabajo, porque era una persona correcta en todo lo que hacía. En cuanto a la administración, tenía mucha experiencia que la de los sátrapas, que los gobernadores, y por eso rendía un buen trabajo para el reino de Darío. Los 120 sátrapas,
los dos gobernadores, los magistrados, que serían muchísimos, los capitanes y otros más que estaban en esos mandos mayores de Babilonia, se juntaron con el único propósito de hundir a Daniel. No porque era un profeta de Dios, ni por ser un hombre fiel a sus conceptos, a sus principios, sino porque Daniel ocupaba un lugar de mayor jerarquía que ellos. Entonces estaban celosos, tenían envidia contra este hombre de Dios. Y él no buscó esas posiciones, pero se las ganó en buena voluntad. Y es así como comenzaron a tramar un plan. Y no pudieron encontrar faltas en lo administrativo, ni decir él mintió, se robó esto, sobornó acá, hizo aquello. No había de qué acusarlo, porque era sin tacha. Pero encontraron que podían señalarlo en cuanto a su relación con Dios, porque ya lo venían observando. Sabían que Daniel era un hombre que todos los días oraba al Señor 3 veces. Conocían que era la costumbre de él orar y tenía años dando testimonio de su fidelidad. Entonces dijeron, de eso podemos señalarlo. Vamos a solicitar al rey que firme un edicto donde diga que nadie en el reino puede pedirle a ningún otro dios u hombre sino solo al rey Darío. Este edicto iba a abanicar el ego del rey cuando le dijeran, te estamos reconociendo como un dios, porque esa era la tendencia en aquellos tiempos, donde los reyes eran vistos como dioses, y eso los enorgullecía muchísimo. En un momento dado se juntó toda esa multitud, tal vez eran 300 personas, y estaban ahí en el palacio diciéndole al rey, queremos que en este mes tú seas Dios prácticamente, y que nadie le pueda pedir a ningún otro Dios, solamente a ti. Le dijeron al rey, firma este decreto bajo la ley de Media y de Persia, y el que iba en contra de ese edicto iba a morir prácticamente. El rey firmó ese edicto con su sello y ellos tuvieron ese documento legal para enviar a la muerte a Daniel. ¿Y qué tenían que hacer ahora? Vigilar a Daniel para ver qué iba a hacer. Y cuando Daniel supo que el rey había firmado el edicto, él entendió que esta gente estaba tramando en contra de él. Pero vamos a ver la obediencia de él hacia Dios, como dice el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Cuando esos políticos se presentaron ante el rey, no mencionaron nunca a Daniel en ningún momento. Para Daniel es mejor obedecer al Señor que a los hombres. Aunque la vida le estuviera en riesgo, pues él prefirió postrarse ante su Dios. Y creo que también hay que estar dispuesto a todo hoy en día. Daniel abrió las ventanas, oró en dirección hacia Jerusalén, pidiéndole, clamándole al Señor y tal vez también dándole gracias a Dios. Porque al fin y al cabo eso es una forma de llenar el alma, de fortalecerse en el Señor. Y no hay que olvidar este recurso importante que es la oración. Versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. ¿Qué encontramos aquí? Que primero le presentan la acusación al rey, luego le piden que confirme lo que había dicho sobre el edicto y el rey confirma que es ley de Media y de Persia que no puede ser abrogada. Ahora, observemos cómo estos sátrapas y gobernadores se expresan de Daniel. ¿Qué le dicen? Un hijo de los cautivos de Judá, de manera despectiva. Uno de los cautivos. Y eso ocurrió ya décadas atrás. Y él prácticamente merecía respeto por la trayectoria que él había tenido en aquellos imperios, como un hombre de gobierno, como un hombre de estado.
pero ni siquiera lo llamaban el gobernador Daniel. No le daban ese título, le están diciendo uno de los hijos de los cautivos de Judá. Y ahora presionan al rey sobre este asunto, como dice el versículo 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Aquí es cuando Darío se da cuenta que había caído en una trampa. Estas personas querían destruir a Daniel y lamentablemente involucraron al rey Darío para llevar a la muerte a este hombre de Dios. Y en ningún momento reconocieron el valor de Daniel. Y eso es lo que ocurre hoy en día también. El mundo no reconoce la influencia positiva que tiene la gente de Dios en una sociedad. Se dirigen al pueblo de Dios de manera humillante. Nos denigran y hay muchos epítetos que el mundo siempre utiliza en cuanto a los creyentes. ¿Por qué? Porque para ellos es locura el Evangelio. Primera de Corintios 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Los que estaban acusando a Daniel persiguieron a Darío durante todo el día porque el rey prácticamente quería librar a su amigo Daniel. Trató de librarlo, dice la palabra. Trabajó ese día desde temprano hasta la puesta del sol, pero estaba rodeado de esos enemigos que le recordaban continuamente: no se puede hacer nada porque está firmado y se debe cumplir lo que dice el edicto. Y es así como vemos el siguiente versículo. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. ¿Y por qué? Porque Darío apreciaba a Daniel. Y en ese momento es cuando Darío pues se dio cuenta que esos enemigos querían destruir a Daniel, que lo habían usado incluso a él para hacer todas estas fechorías. El rey fue engañado y usaron sus mismos instrumentos de poder y autoridad para acabar con Daniel, porque ese era el plan desde el principio. En este preciso versículo dice que el rey se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. O sea, que el rey Darío estaba triste, estaba acongojado porque no podía salvar a Daniel del foso, no podía hacer nada. Estaba firmado aquel edicto bajo la ley de Media y de Persia. Y no es que en el foso había tal vez un leoncito pequeño o un leoncito que estaba viejo y no tenía ganas de comer nada, no. Eran muchos leones que estaban allí en aquel foso, estaban hambrientos, esperando que algo les cayera para poder comer. Incluso antes de que la presa cayera al suelo, pues ya ellos descuartizaban aquella presa, quebraban sus huesos. Y eso era lo que le iba a esperar a Daniel. Cuando el rey manda que lo tiren, dice en el versículo 16, le dijo: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y no vemos respuesta de Daniel. No podía responder. Pero, obviamente, estas palabras del rey Darío confortaron a Daniel. El versículo 19 dice: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Tal vez los que estaban allí oyendo esta pregunta han de haber dicho: el rey, ¿qué le pasa? Está haciendo una pregunta ridícula. ¿Quién iba a imaginar la respuesta que iba a venir después? Porque no se podía esperar que hubiera algo de Daniel allá abajo, solamente su ropa, porque eran muchos leones que estaban esperando la presa. Y en el relato decía que se puso una piedra sobre la puerta del foso, y no era para evitar que saliera Daniel,
porque no es como que Daniel hubiese podido salir con todos esos leones allí. El acceso quedó sellado por el sello del rey, y eso indicaba que nadie podía mover ni tocar nada. Y prácticamente el rey se fue con esa esperanza. El Dios tuyo te libre, le dijo a Daniel. Mire, un rey pagano que no conocía a Jehová y sin embargo pensaba que podía Dios hacer algo, tenía fe que podía librarlo. Darío estaba por recibir un impacto del Dios de Israel, que es el Dios verdadero, porque en aquella mañana el rey estaba llamándole a Daniel y le habló como si estuviera vivo allá abajo. Y cualquiera diría, no, pues eso es una tontería. No va a poder responder, Daniel ya murió, ya no existe. Daniel fue el festín para esos leones toda la noche y ya no hay nada de él. No hay ni los huesos allí. Eso pensaba la mente carnal, la mente natural, la mente terrenal, la que no tenía fe. Pero este rey, a pesar de ser pagano, a pesar de ser un adorador de esos dioses falsos, se dio cuenta que Dios sí podía hacer un milagro y que ese Dios era poderoso para hacer lo imposible. Bendito sea Dios. Ahora, el rey Darío llamó a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente. Mire qué título le dio, siervo del Dios viviente. Y los enemigos no le dieron ningún título de honor, sino que le dijeron de los cautivos de Judá, recuerda, un esclavo que vino. Pero Dios honra a sus siervos. Y continuó el rey diciendo, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Está esperando respuesta. Han quitado la piedra. Está llamando a Daniel. Versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y hay quienes ponen en duda estos milagros que hace el Señor, porque hay escépticos, hay ateos, incrédulos, y eso es problema de ellos. Para mí, por ejemplo, no tengo ninguna duda de este milagro que hizo el Señor. No tengo ningún problema en creer que un león hambriento no se devoró a un hombre de Dios. En otros casos, pues sí que lo permitió, pero acá Dios tenía un mensaje que darle a este imperio, a este rey que era Darío. Dios envió un ángel para librar a Daniel de los leones. ¿Y qué le ordena el ángel a los leones? Pues estar quietos, estar tranquilos. Y en vez de estar como fieras, estaban allí como corderitos. Y no podían comerse a Daniel. Les pasó lo mismo como al pez de Jonás. Ese pez no podía digerirlo ni hacer nada, estaba neutralizado. Tal vez tenía hasta dolor de panza ese pez, no podía hacer nada con Jonás, porque era prácticamente una orden del Señor. Porque en las escrituras encontramos numerosos versículos que muestran a Dios que está controlando la naturaleza. Y no solamente la controla, sino que la puede alterar, la puede suspender en cualquier momento. Y eso no le cuesta nada porque Él lo ha creado todo. Versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Allí está el testimonio. No tenía ni un rasguño, ninguna lesión, porque confió en su Dios. Ese es el secreto. Podemos depositar nuestra fe en el Señor y muchas veces Dios va a actuar rápidamente. Otras veces quizá hay un tiempo de prueba para nuestra vida y lleguemos a pensar que está demorando el Señor. Pero en ningún caso nuestra fe debe ser alterada, debemos seguir confiando. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. El rey condenó a todos los acusadores de Daniel, los sentenció a muerte, y no solamente a ellos, incluyó a sus familias que también fueron sentenciadas de la misma manera. Porque obviamente el rey se dio cuenta que habían usado a él para urdir este plan. No tuvieron respeto alguno con el rey.
y por eso eliminó a estas personas que no podían servir a su reino. Y mire esas ganas de comer de esos leones, porque dice aquí que fueron echados en el foso y aún no habían llegado al fondo cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Darío es un rey impío, un rey pagano que no conocía a Dios, pero en el versículo 25 al 28 dice así: Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: Paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Este es un tremendo testimonio de Daniel, del poder de Dios de Daniel, del Dios viviente, porque Dios no es un Dios de muertos, es uno que permanece por los siglos de los siglos. Y en este final de este versículo 28 vemos que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y de Ciro el persa, porque ellos gobernaban simultáneamente, pero Darío estaba bajo las órdenes de Ciro porque Ciro era el más grande. Y un dato adicional es que Darío también es llamado en la historia como Gubaro, que es el mismo de quien estamos hablando aquí. Entonces, amados oyentes y hermanos, gloria a Dios por una victoria más que nos muestra el Señor, y en este capítulo el diablo también quedó derrotado, gloria al Señor. Y ha sido una caída tras otra, como hemos visto a lo largo de estos primeros capítulos de este precioso libro de Daniel. Porque nos podemos dar cuenta, con el foso de los leones, el horno de fuego ardiente, la escritura en la pared y otros más, son de testimonio para nosotros. Incluso los conocemos desde niños y forma parte de nuestras vidas también. Y todos esos textos se han quedado en nuestra memoria, viven en nuestro corazón y nos imparten mucha fe. Y es así como vemos cómo el poder de Dios vence al poder satánico, porque es Dios quien derrota a los ídolos, que vence a los más grandes reinos del mundo. Estaba Nabucodonosor, estaba Darío y Ciro, y fueron derrotados por el poder del Dios verdadero. Y eso es lo más importante que tenemos que ver. Gloria a Dios por ello. De esta forma culminamos este capítulo 6. Pero en nuestro próximo capítulo vamos a observar acerca de la visión de las 4 bestias. ¿Qué serán estas 4 bestias? ¿A quiénes representan? ¿Y por qué se les llama bestias? Todas estas dudas las resolveremos en nuestro siguiente video. No te lo pierdas. Dios te bendiga.